¿Qué tal están? ¿Y si el mayor peligro de la inteligencia artificial no fuera que las máquinas llegaran a pensar como nosotros, sino que nosotros termináramos pensando y viviendo como las máquinas? Es una gran pregunta. Luciano Floridi nació en Roma en 1964 y es uno de los filósofos contemporáneos más destacados en el estudio de la revolución digital. Se licenció en filosofía en la Universidad de Roma La Sapienza y realizó su doctorado en la Universidad de Warwick. Desarrolló buena parte de su trayectoria académica en Oxford, donde fue profesor de filosofía y ética de la información, y desde 2023 es profesor en el programa de ciencias cognitivas de Yale y director fundador de su Digital Ethics Center. Su investigación se centra especialmente en la filosofía de la información, la ética digital, la ética de la inteligencia artificial y la filosofía de la tecnología. Ha publicado más de 300 trabajos y su pensamiento constituye una de las aportaciones filosóficas más sistemáticas para comprender nuestra sociedad digital. Además, también hay que decir que la inteligencia artificial no constituye únicamente una revolución tecnológica, está modificando nuestra relación con el conocimiento, con la información, con el trabajo, con las decisiones, con la verdad y, en último término, con nosotros mismos. Para comprender esta transformación resulta especialmente fecundo el pensamiento de Floridi, cuya obra anterior sobre filosofía de la información y ética digital constituye el fundamento intelectual de su análisis de la inteligencia artificial. Floridi parte de una línea y de una idea que puede parecer paradójica, pero que resulta fundamental. La inteligencia artificial no necesita ser realmente inteligente para tener una enorme capacidad de acción. Esta afirmación constituye uno de los ejes de la ética de la inteligencia artificial, Principios, Desafíos y Oportunidades, publicado en 2023. Su tesis central consiste en comprender la IA como una nueva forma de agencia, sistemas capaces de realizar tareas y alcanzar objetivos con éxito sin que tengamos que atribuirles una inteligencia semejante a la humana. De esta forma, esta distinción entre inteligencia y agencia tiene una enorme importancia filosófica. Durante siglos hemos asociado la capacidad de actuar eficazmente con la existencia de alguna forma de inteligencia, deliberación o comprensión. Sin embargo, un sistema artificial puede seleccionar información, reconocer patrones, generar textos, recomendar decisiones, producir imágenes o ejecutar determinados procesos sin poseer necesariamente comprensión del mundo en el sentido humano. La IA puede, por tanto, hacer cosas extraordinariamente complejas sin que tengamos que concluir que comprende aquello que hace. Aquí Floridi introduce otra de sus grandes ideas, el concepto de enveloping, que podemos traducir aproximadamente como envolvimiento. No solamente estamos desarrollando máquinas para que se adapten al mundo, estamos transformando progresivamente el mundo para que resulte más adecuado a las máquinas. Creamos datos estructurados, interfaces, protocolos, bases de datos y entornos previsibles que permiten a la inteligencia artificial funcionar cada vez mejor. Y esta transformación contiene una cuestión filosófica profunda. Si modificamos progresivamente nuestro entorno para que las máquinas puedan operar con mayor eficacia, ¿acabaremos nosotros adaptándonos a las exigencias de las máquinas? Floridi advierte del riesgo de que la humanidad termine acomodándose a sus tecnologías inteligentes en lugar de exigir que éstas se acomoden a las necesidades humanas. Para comprender esta cuestión hay que situar a Floridi dentro de su filosofía más general. Su pensamiento se ha desarrollado alrededor de la filosofía de la información y de la llamada infosfera, el entorno constituido por la totalidad de los procesos informacionales en los que vivimos. Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las bases de datos, los algoritmos y ahora la inteligencia artificial no serían elementos aislados, sino componentes de un nuevo entorno en el que se desarrolla nuestra existencia. Esto también significa que la revolución digital no consiste simplemente en que tengamos nuevas herramientas, está modificando la estructura misma de nuestra realidad cotidiana. Floridi considera que la transformación digital tiene consecuencias ontológicas y epistemológicas. Cambia tanto aquello que consideramos real como las formas mediante las cuales conocemos esa realidad. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿puede pensar una máquina? Deja de ser la única pregunta importante.
es la famosa cuestión planteada por Alan Turing, pero Floridi desplaza el centro de gravedad del problema. Tal vez sea más importante preguntarnos qué ocurre cuando máquinas que no necesitan pensar como nosotros comienzan a realizar cada vez más tareas que antes exigían nuestras capacidades cognitivas. Este desplazamiento es filosóficamente extraordinariamente fecundo. Una calculadora no necesita comprender las matemáticas como un matemático para calcular. Un sistema de reconocimiento de imágenes no necesita experimentar visualmente el mundo como una persona para clasificar imágenes. Un modelo generativo puede producir un texto coherente sin que ello demuestre necesariamente que posee una comprensión semántica equivalente a la humana. Por eso Floridi considera que la tradición de la inteligencia artificial orientada a reproducir la inteligencia humana no ha sido necesariamente la vía más fructífera. El enorme éxito de la IA procede en buena medida de otra estrategia: conseguir resultados inteligentes sin tener que reproducir literalmente la inteligencia humana. Esta es una de las claves para comprender su filosofía de la inteligencia artificial. Esta tesis adquiere además una importancia extraordinaria con la IA generativa. Cuando utilizamos ChatGPT u otros sistemas generativos podemos conversar con una máquina que produce respuestas lingüísticamente sofisticadas, pero el hecho de que produzca lenguaje no demuestra por sí mismo que exista detrás una conciencia, una subjetividad o una comprensión humana. Floridi dedicó una parte de su análisis de 2023 en el libro a los modelos generativos y a ChatGPT, interpretándolos dentro de esta concepción de la IA como agencia. Para él, el fenómeno importante no consiste únicamente en preguntarnos si ChatGPT piensa, sino en comprender qué tipo de capacidad de acción estamos introduciendo en nuestra sociedad. Eso es lo más relevante. Y aquí aparece la ética. Si una máquina puede actuar, recomendar, seleccionar, clasificar y producir resultados que afectan a seres humanos, entonces debemos preguntarnos cómo debe actuar, quién es responsable de sus consecuencias y qué principios deben gobernar su utilización. Floridi dedica precisamente la segunda parte de la ética de la inteligencia artificial a construir un marco ético para responder a estas cuestiones. El libro analiza los principios que deben orientar la IA, los riesgos que pueden impedir su aplicación adecuada, la relación entre ética y derecho y los desafíos concretos provocados por el desarrollo y utilización de estos sistemas. En este aspecto hay que decir que no se trata de una simple colección de preocupaciones independientes. Todas ellas remiten a una cuestión común: cómo conseguir que una tecnología extraordinariamente poderosa contribuya al bienestar humano sin erosionar los valores que hacen posible una sociedad justa. De eso se trata. Floridi intenta precisamente superar la dispersión de principios éticos que se habían ido acumulando en torno a la inteligencia artificial. Frente a una interminable lista de recomendaciones, propone un marco unificado que permita pensar sistemáticamente qué significa desarrollar una IA ética. Uno de los elementos esenciales de este planteamiento es la relación entre ética y gobernanza. No basta con afirmar que una empresa debe utilizar responsablemente la IA. Hay que crear estructuras institucionales capaces de convertir determinados valores en prácticas concretas. Floridi analiza por ello la relación entre principios éticos y normas jurídicas y desarrolla su concepto de soft ethics, que puede entenderse como una ética posterior al cumplimiento de las obligaciones legales. Esta distinción resulta particularmente importante. Una empresa puede cumplir estrictamente la legislación y, sin embargo, actuar de una manera que resulte socialmente cuestionable. La legalidad establece un mínimo, la ética puede exigir algo más. Floridi identifica además distintos riesgos mediante los cuales los principios éticos pueden utilizarse superficialmente, manipularse o evitarse. Entre ellos analiza fenómenos como, por ejemplo, distintas formas de desarrollo que están en relación con la ética, y con ello pretende mostrar que la utilización del lenguaje ético no garantiza por sí misma una conducta verdaderamente ética.
Este punto resulta especialmente relevante en una época en la que muchas empresas presentan sus productos como éticos, entre comillas, responsables, entre comillas, o seguros, entre comillas. La cuestión filosófica consiste en preguntar si esas palabras describen verdaderamente una práctica ética o si simplemente forman parte de una estrategia de legitimación retórica. Por tanto, la ética de la inteligencia artificial no puede reducirse a poner una serie de principios en una pared. Debe incorporarse al diseño, al desarrollo, a la implantación y a la evaluación de los sistemas. Aquí aparece una idea esencial para una filosofía de la IA. La tecnología nunca es completamente neutral cuando modifica las condiciones de nuestra existencia. Un algoritmo puede influir en qué noticias vemos, qué productos compramos, qué personas consideramos relevantes, qué información encontramos o incluso qué decisiones adoptamos. Su diseño incorpora determinadas posibilidades y limita otras. Esto nos conduce directamente al problema de la autonomía. Si una inteligencia artificial recomienda constantemente que debemos leer, comprar, escuchar o incluso cómo debemos organizar nuestro trabajo, ¿seguimos siendo plenamente autónomos? No necesariamente. Perdemos nuestra libertad, pero la estructura de nuestras decisiones puede estar siendo condicionada por sistemas que funcionan de manera invisible. Y cuanto más dependemos de ellos, más importante resulta preguntarnos quién controla los sistemas que condicionan nuestras decisiones. La privacidad constituye otra cuestión central. La IA necesita datos. Cuantos más datos tiene, mayores pueden ser sus posibilidades en determinadas aplicaciones, pero nuestros datos no son simples mercancías sin importancia, contienen información sobre nuestros comportamientos, preferencias, relaciones y vidas. La expansión de la IA aumenta, por ello, la necesidad de establecer límites razonables. También está el problema de la responsabilidad. Si un sistema artificial produce una decisión perjudicial, ¿quién responde? ¿El programador, la empresa, el usuario, el propietario del sistema, la instrucción o la institución que decidió utilizarlo? Una máquina no puede convertirse automáticamente en una excusa para que la responsabilidad humana no cuente, precisamente porque los sistemas artificiales pueden actuar de manera autónoma en determinados contextos. Necesitamos identificar con mayor precisión quién debe responder por sus consecuencias, por sus efectos. Floridi extiende además sus análisis hacia los algoritmos y sus efectos sociales. La expansión, por ejemplo, del aprendizaje automático genera problemas epistemológicos y normativos. ¿Qué sabemos realmente sobre las decisiones algorítmicas? ¿Cómo podemos justificarlas y bajo qué condiciones debemos considerarlas aceptables? Su libro dedica especial atención a los desafíos éticos planteados por los algoritmos. Aquí aparece el problema de la explicabilidad. Si una IA adopta una decisión que afecta a una persona, no siempre basta con decir que la decisión es estadísticamente eficaz. También podemos exigir una explicación comprensible, especialmente cuando están en juego derechos, oportunidades o libertades. La cuestión de los sesgos es igualmente fundamental. Una inteligencia artificial aprende de datos y los datos pueden contener las desigualdades, prejuicios o falsas ideas y discriminaciones presentes en la sociedad. Por tanto, la tecnología puede reproducir problemas existentes o incluso amplificarlos. Pero Floridi no construye una filosofía exclusivamente pesimista. Su pensamiento intenta evitar tanto el tecno-optimismo ingenuo como el tecno-pesimismo absoluto. La inteligencia artificial puede utilizarse para el bien social. La pregunta no es únicamente qué riesgos debemos evitar, sino también qué beneficios podemos conseguir. Su libro dedica un capítulo específico a la IA para el bien social. En este sentido, Floridi intenta determinar qué características deben reunir estas iniciativas para que puedan considerarse realmente beneficiosas y cómo pueden convertirse en prácticas reproducibles y también sostenibles. Esto abre una perspectiva muy interesante. Podemos utilizar la IA para mejorar determinados servicios, facilitar el acceso al conocimiento, apoyar la investigación científica, contribuir a resolver problemas sociales o ayudar a afrontar desafíos ambientales. Pero incluso aquí debemos mantener la reflexión crítica. Que una tecnología pueda solucionar un problema no significa automáticamente que la solución sea ética. Hay que preguntarse quién obtiene el beneficio, quién asume los costes, quién controla el sistema y qué consecuencias indirectas pueden producirse.
Floridi introduce además una dimensión particularmente importante, la relación entre inteligencia artificial y medio ambiente. La revolución digital tiene un coste material, los centros de datos necesitan energía, los dispositivos requieren recursos y la infraestructura digital deja una huella ecológica. La IA no vive en un mundo inmaterial, depende de máquinas, electricidad, minerales, redes y grandes infraestructuras. Y esto hay que también tenerlo en cuenta. Por eso su propuesta final adquiere una dimensión casi civilizatoria. Floridi habla de la necesidad de un nuevo matrimonio entre lo verde y lo azul. Lo verde como referencia a nuestros hábitats y al mundo natural, y lo azul como referencia a nuestras tecnologías digitales. En la conclusión del libro, esta idea aparece vinculada a una transición desde la ética de la agencia artificial hacia la política de una sociedad digital madura. Por tanto, podemos decir que esta idea permite ampliar considerablemente la filosofía de la IA. Ya no hablamos solamente de si una máquina puede pensar, hablamos de qué mundo queremos construir mediante las máquinas que estamos creando. De eso se trata, en definitiva. Y aquí es donde Floridi adquiere una especial relevancia filosófica. Su pensamiento nos obliga a abandonar una visión exclusivamente instrumental de la tecnología. La pregunta no puede ser únicamente ¿qué puede hacer la IA? Debemos formular una pregunta mucho más exigente. ¿Qué debemos hacer con aquello que la IA puede hacer? La primera pregunta pertenece fundamentalmente a la ingeniería. La segunda pertenece a la ética y a la filosofía. Esta diferencia es decisiva, sin ninguna duda. Una sociedad tecnológicamente avanzada puede ser simultáneamente una sociedad éticamente atrasada. Podemos disponer de máquinas extraordinariamente poderosas y, sin embargo, utilizarlas para manipular, discriminar, engañar o aumentar desigualdades económicas y sociales. Por eso, la filosofía no aparece después de la tecnología como una especie de comentario moral añadido. Debe acompañar a la tecnología desde su diseño. La filosofía pregunta por los fines. La ciencia y la ingeniería pueden mostrarnos qué medios tenemos disponibles, pero ninguna máquina puede decidir por nosotros qué merece la pena perseguir como sociedad. Este problema adquiere una especial intensidad con la IA porque estamos delegando progresivamente determinadas formas de decisión, y cuando delegamos una decisión también podemos estar delegando una parte de nuestra responsabilidad. Y esto es algo clave. La gran cuestión filosófica del futuro quizá no sea entonces si las máquinas llegarán a ser conscientes. Puede ser otra, si los seres humanos seguiremos siendo capaces de decidir conscientemente qué lugar queremos conceder a las máquinas en nuestra existencia. Floridi ofrece, en este sentido, una filosofía de la responsabilidad. No propone detener el progreso tecnológico, propone gobernarlo, orientarlo y utilizarlo para construir una sociedad mejor. El libro termina orientándose precisamente hacia una concepción de una buena sociedad de IA, en la que diferentes actores, gobiernos, empresas, sociedad civil y organizaciones participen en la construcción de prácticas responsables. Y aquí podemos establecer una conclusión filosófica más amplia. Desde Platón hasta Heidegger, la filosofía se ha preguntado por la relación entre el ser humano y la técnica. Ortega y Gasset afirmó que la técnica constituye una dimensión esencial de la vida humana. Heidegger analizó la técnica como una determinada forma de desvelamiento del mundo. Zubiri desarrolló una concepción de la inteligencia vinculada a la aprehensión de la realidad. Floridi introduce ahora una cuestión propia de nuestra época. ¿Qué sucede cuando la información y la agencia artificial pasan a formar parte estructural de nuestro mundo? La inteligencia artificial no elimina la filosofía, al contrario, la hace todavía más necesaria, porque cuanto más poderosas son nuestras herramientas, más importante resulta preguntarnos qué hacemos con ellas. La IA puede escribir, traducir, programar, analizar, generar imágenes, producir vídeos, sintetizar conocimientos y participar en innumerables actividades, pero ninguna de esas capacidades resuelve por sí misma el problema fundamental de los fines humanos.
Una inteligencia artificial puede ayudarnos a conseguir algo. La filosofía debe seguir preguntando si aquello que queremos conseguir merece realmente la pena. Esta es probablemente una de las enseñanzas más profundas que podemos extraer de Floridi. El futuro de la inteligencia artificial no dependerá exclusivamente de cuánto aumente su capacidad técnica, sino de qué valores incorporemos en las instituciones, en las normas, en los diseños y en nuestras propias decisiones. La cuestión definitiva no es, por tanto, si la IA transformará el mundo. Eso ya está sucediendo y es imparable. La verdadera cuestión es qué clase de mundo permitiremos que esa transformación produzca. Esto es lo fundamental y ahí comienza precisamente la tarea de la filosofía. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 14.000 vídeos. Muchas gracias a todos y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.